La extinción de las especies, aunque generalmente se asocia con un suceso extremadamente negativo, en realidad muchas veces cumple una función biológica y ecológica para balancear un ecosistema. La muerte de ciertas especies abre espacios en el medio ambiente para la aparición de nuevas especies. Esta aparición de nuevas especies es llamada especiación. Es decir, la extinción, aunque sí puede convertirse en un problema para la biodiversidad de un planeta si se lleva al extremo, no es algo inherentemente malvado, como muchas veces nos hacen creer. En general, la extinción de las especies es una pieza normal y hasta necesaria del proceso que llamamos vida. Entre los investigadores de la extinción de especies, algunos han llegado a conclusiones similares a la siguiente: la mejor invención de la naturaleza es la extinción, refiriéndose a que gracias a esos ciclos de vida y muerte, la vida en nuestro planeta logró transformarse en millones de rostros distintos, creando una maravillosa diversidad biológica. Todas las especies están destinadas a la extinción, ya sea de forma más rápida o más lenta. La cuestión no es si una especie desaparecerá, sino cuándo lo hará. Las extinciones se pueden determinar de forma aproximada por 4 factores: demográficos, que vendría siendo la relación entre nacimientos y muertes; genéticos, es decir, el intercambio de genes entre los individuos y los problemas de endogamia que se dan cuando una población es demasiado pequeña. El tercer factor es ambientales, que se refiere a los cambios en lluvias o cualquier cambio de intensidad media en las condiciones del medio. Y el cuarto factor son los catastróficos, que son procesos de gran magnitud y muy raros, como huracanes, volcanes, incendios, entre otras cosas. Durante la historia humana ha habido muchas posturas que han debatido en contra de la idea de que la extinción es algo normal en la naturaleza, desde cuestiones religiosas que chocaban con la idea de que muchas especies ya habían dejado de existir, como también corrientes filosóficas que llevaban a pensar a algunos filósofos y científicos que si las especies pudieran desaparecer en un proceso natural, esto habría hecho que la vida dejara de existir en la Tierra rápidamente, en lugar de haberse mantenido por millones de años. Hay diferentes herramientas de investigación que nos ayudan a comprender las extinciones, tanto las que se están llevando a cabo ahora como las del pasado. Una de las mejores herramientas es la investigación de fósiles. En tiempos cuando se creía que todos los animales del presente eran los mismos que habían existido desde el inicio de la vida o desde que alguna divinidad había creado el mundo, los fósiles nos dieron toneladas de evidencias de que en el pasado habían existido muchas formas de vida que ahora ya no se encontraban en ningún rincón de la Tierra. Una pieza de información que es importante tener en cuenta es que no solo se trata de que existieron algunas especies que ahora ya no existen, sino que la gran mayoría de las especies que han existido en la Tierra han desaparecido. Se estima que el 99.9% de las especies que alguna vez disfrutaron de la vida ahora han desaparecido. Basándose en el registro fósil, investigadores calculan que la vida promedio de una especie es de apenas 1 o 2 millones de años, algo que puede verse como poco tiempo cuando lo comparamos con el tiempo de existencia de nuestro planeta. Lo que permite que se haga un balance entre la vida y la muerte a nivel de especies es la relación entre la extinción y la especiación. Como ya dije, la especiación es el proceso mediante el cual se crea una nueva especie a partir de una población ya existente. Para que se puedan crear nuevas especies, es necesario que algunas otras desaparezcan. La vida tan colorida, adaptable y diversa que tanto nos asombra, necesita de la extinción. Estas pueden variar en su tamaño y en sus causas. En general se considera que han habido 5 grandes extinciones en la historia de nuestro planeta, y algunos dicen que en el presente se está llevando a cabo la 6ª gran extinción. Los humanos no somos inmunes a estos procesos de vida y muerte. Ahora se sabe que existieron otras especies humanas las cuales ya encontraron su extinción. Estos otros humanos tenían su propia historia, su propio arte, sus propias herramientas y hasta cultura. Se expandieron por el mundo, amaron y sufrieron hasta el final de sus días como lo hacemos nosotros. Y de igual forma, el Homo sapiens tarde o temprano alcanzará su extinción. Cada extinción es única, sus causas y condiciones ambientales son variadas, con diferente geografía, clima y con mayor o menor participación humana. Las razones pueden estar relacionadas a cambios climáticos, volcanes, meteoritos, cambios en el nivel de los mares o por la influencia de otra especie. Por ejemplo, la evidencia parece indicar que la humanidad tiene una vergonzosa relación con las extinciones de muchas especies, incluidas las de otros tipos de humanos.
Pero los humanos no son los únicos seres vivos que aceleran la extinción de otras especies, y una extinción también puede deberse a una combinación de los factores ya mencionados. Si nos enfocamos en extinción causada por humanos, las principales causas podrían resumirse en cacería excesiva, destrucción de los ambientes naturales por la sobreexplotación, el impacto de especies introducidas en ambientes donde antes no existían, las cadenas de extinción, es decir, cuando la extinción de una especie causa la inmediata extinción de otra especie relacionada, y por último, el cambio climático global. Además de estas causas que, normalmente, no son planificadas, también existe el tema de la extinción dirigida, también llamada especicidio, es decir, cuando los humanos deciden conscientemente erradicar a una especie. Un caso muy famoso en años recientes se ha visto en partes del mundo donde especies de mosquitos han sido introducidas en ambientes donde no existían antes y que al picar a los humanos esparcen horrorosas enfermedades, como es el caso del virus de Zika en Brasil, donde algunos mosquitos llevan dentro de ellos este virus y lo transmiten a los humanos. Este problema se ha vuelto tan grande que los científicos y políticos de esos lugares han considerado y empezado campañas de erradicación de la especie del mosquito que lleva el virus del Zika. Si les interesan los métodos que están aplicando para combatir a los mosquitos, les recomiendo que investiguen las técnicas de ingeniería genética que se están usando en los machos de los mosquitos. Obviamente, esta decisión de desaparecer a una especie entera en una zona específica es un tema moralmente polémico, que conlleva riesgos ecológicos y que se tiene que llevar a cabo con extremas precauciones. Pero al ser un problema tan complejo y dañino para miles de personas, lo normal será que las soluciones no sean simples. A pesar de que, como hemos visto, la extinción en la mayoría de los casos es un proceso normal y necesario, también es posible que se dé una extinción demasiado acelerada en la vida de la Tierra. Por ejemplo, la ya mencionada causada por humanos. Debido a esta extinción desmedida, algunos científicos están buscando formas para desacelerarla. Por ejemplo, la clonación está siendo investigada y considerada como una forma de combatir la extinción desmedida, es decir, usar la clonación para traer de regreso especies que ya se extinguieron. Este tema también trae consigo muchos problemas tanto técnicos como morales. La clonación a la que tenemos acceso hoy en día está fuertemente limitada en términos científicos. Generalmente requiere tener células vivas del animal que se intenta clonar y no solo cualquier rastro de ADN. Esto reduce muchísimo los candidatos de animales que pueden ser clonados, ya que encontrar células vivas de seres que llevan miles o millones de años extinguidos será casi imposible para la gran mayoría de esas especies. También, para la clonación, al menos con las técnicas modernas, es necesario que exista una hembra de alguna especie viviente lo suficientemente cercana en términos genéticos a la especie que pretende ser clonada, ya que será necesario que esa hembra provea los óvulos donde se insertará el material genético del animal clonado, y también se necesitará el útero de esa hembra en el caso de los mamíferos. Estos requisitos, de nuevo, hacen casi imposible que la técnica de clonación actual traiga de regreso a la mayoría de las especies que ya han desaparecido. Es importante entender que traer de regreso a una especie extinguida no debería tratarse de revivir a una especie bella o a la que consideremos nuestra favorita. Se debería tratar de recuperar especies que llenen nichos ecológicos que se perdieron y que dejaron un ecosistema muy empobrecido. Es decir, fortalecer los ecosistemas de algunas partes del mundo que lo necesitan, como es el caso de Estados Unidos y su pérdida en las últimas décadas de la megafauna que alguna vez tuvo. La extinción ha sido una constante en nuestro planeta desde que inició la vida. Han habido especies que poblaron enormes partes del planeta durante millones de años, especies que fueron aún más dominantes que los humanos en términos de población, y que, aún así, tarde o temprano, llegó su turno de desaparecer, como es el caso de los trilobites. Incluso los imperios biológicos más formidables han terminado desvaneciéndose con el paso del tiempo. Y solo unos pocos han logrado dejar evidencias de su antiguo poderío, en forma de fósiles o de descendientes evolutivos. Para cerrar este video, les dejo las preguntas más difíciles a ustedes. ¿Creen que la humanidad está teniendo una conversación honesta sobre nuestro tiempo de vida como especie? ¿Existe una respuesta sobre cuánto tiempo debemos vivir? ¿Cuánto es suficiente? ¿Qué repercusiones morales y ecológicas tiene el escenario donde desaparecemos de la Tierra? ¿Y qué repercusiones tiene el escenario donde persistimos e incluso nos expandimos a nuevos planetas?
¿Es nuestra decisión o nuestra responsabilidad resolver este tipo de cuestiones de la extinción? ¿O debemos dejar que lleguen a su propia conclusión, forzándolo lo menos posible? Déjenme su opinión en los comentarios y les agradezco por ver este video.